Hola. Hola, buenos días, ¿cómo están? Tamia, Daniel y Carlos Luis, buenos días, bienvenidos a esta semana 14 de la asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural en la carrera de Comunicación. Bueno, varias cosas al inicio de esta clase. En realidad, esta semana, este día, ha estado planificado algunas actividades de defensa de tesis. Yo requerido a través de la presidenta de este curso que por favor podamos tener esta clase síncrona para explicar algunas cuestiones al final de eh, prácticamente al finalizar ya este semestre. La primera de ellas, ustedes saben que hay que realizar un portafolio estudiantil. Bueno, los docentes también tenemos que hacerlo. Algunos de los profesores tienen la disposición y la característica de pedir un portafolio por cada uno de los alumnos. En mi caso, les voy a requerir, por favor, que ustedes puedan a través de la configuración de un grupo de trabajo entre todos y cada uno de ustedes, que se me entregue hasta el día del examen el portafolio uno por el curso. La estructura está establecida ya en la reglamentación de la Universidad Estatal de Bolívar, en donde lo que básicamente se hace es recopilar todas las tareas, todos los trabajos, las actividades autónomas de acompañamiento docente, los PAES, etcétera, en un documento que tiene que ser entregado en este caso, al profesor, y él lo traslada a la coordinación. Entonces, se tiene que entregar por parte de todo el curso un solo portafolio, no es necesario que se lo haga individualmente. El segundo, sí, Ángel David, dígame por favor. Pero no estoy aquí. Bueno, Listen, o sea que, sí, Tamia, cuénteme, por favor. listen, disculpe, o sea que debemos realizar un portafolio por curso, o sea, deberíamos Sí, organizarnos y entregarle uno por curso a usted el día efectivamente, del examen.
Sí, preferiblemente es al día del examen. Normalmente se lo pide al finalizar ya el semestre, pero eh, yo creo que debemos ser mucho más flexibles en este tema. Vamos a pedirlo solamente uno por curso. En este caso, ustedes tendrán que entregarme el portafolio. La estructura seguramente ya fue trasladada a la presidenta de curso. Ella tendrá la posibilidad de articular algún grupo de trabajo para que se pueda, en el caso concreto de mi asignatura, poder cumplir con este requerimiento. Suelen pedir los profesores uno por cada estudiante. Yo, en mi caso, creo que con uno que se entregue por cada curso que dicto la asignatura, se está estableciendo el requisito de recopilación de toda la información, de todas las actividades, etcétera, que cada uno de ustedes ha realizado. Entonces, sí, Tamia, no hay ningún problema. Es uno por el curso en su totalidad y bajo esas características quedaría cumplir esa tarea, ¿no? Mañana sí. Rogaría que cuando ingresan, por favor, apaguen sus micrófonos. Lo segundo, ustedes saben que la evaluación se la tiene que hacer de carácter presencial, es decir, yo les espero en el día que está establecido por parte de la coordinación para que tengan la posibilidad de rendir la evaluación. La evaluación se la va a realizar de manera virtual, es decir, en el entorno virtual que ustedes habitualmente han venido participando con sus actividades autónomas, con sus actividades de acompañamiento docente. Vamos a tener ahí la posibilidad de, en uno de los laboratorios de nuestra universidad, concretamente uno destinado a comunicación, la posibilidad de que ustedes puedan rendir en el día y fecha señalada por parte de la coordinación, ¿no? Entonces, bajo esas características, se estaría cumpliendo con la parte de evaluación de cuestiones que están establecidas en la reglamentación académica, ¿no? Nos queda solamente un par de temas, es decir, el que vamos a tocar hoy. Está siendo grabada la clase para aquellos que no han asistido, porque se me preguntaba que si había o no clases. Yo no tengo ninguna disposición de suspensión de las actividades académicas en el horario de 11 a 1 de la mañana. Yo no tengo participación en ninguna de las exposiciones, defensas de tesis que se tienen en este momento desarrollándose, que se están desarrollando en la universidad, así que estamos acá en esta clase. Lo tercero, por supuesto, nos quedará entonces de la tarea actividad autónoma que está expuesta para que ustedes la puedan realizar hasta el día domingo y de la próxima semana sí, con mucho gusto estará disponible. La cuarta cosa que ustedes deberían debatirlo internamente, yo les voy a dar la posibilidad hasta el día miércoles de la próxima semana, si ustedes antes de la clase última que tendremos me establecen un mecanismo en el cual se quiera implementar una base de datos para que se pueda configurar en el número de estudiantes que son ustedes, 5 preguntas por cada uno, con las respuestas correspondientes. Yo esta base de datos con las respuestas la subiría al entorno virtual y claro, el sistema tomará en consideración aleatoriamente las preguntas y respuestas que ustedes expongan, la posibilidad de que de esa base de datos se pueda rendir la evaluación del segundo parcial. Carlos Luis, por favor, buenos días, cuénteme. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Bien, gracias. Una consultita. Lo que pasa es que como el domingo son elecciones, no sé si se pueda modificar la fecha de entrega del deber, porque me imagino que algunos de los compañeros quizás sea receptores de mesa y ellos tienen que estar más temprano en caso de las votaciones y no habrá tiempo para poder subir el deber, si no hay ningún inconveniente. ¿Lo quieren antes o lo quieren después? Yo creo que no hay problema, De- licenciado. Igualmente hay tiempo. Perdón, Erika, no le alcanzamos a escuchar. Buenos días, licenciado. Hola. Yo digo que no hay problema, por lo que es para el domingo se puede hacer hoy, mañana. Bueno, Carlos Luis está preocupado por aquellos que están en mesa. Muchos de nosotros vamos a estar en esa cuestión, pero no hay ningún problema. Lo vamos a ampliar entonces hasta el día lunes a las 8 de la mañana, la posibilidad de subir la tarea correspondiente a la semana 14, sin problema. Luis Marcelo, hola, buen día, ¿cómo anda? Muy buenos días, licenciado. Excelentemente bien. Espero que usted también, licenciado. Casi no le Siempre bien. escucho, déjeme ver qué pasa. ¿Es mi altavoz o el suyo? A ver.
Ahí le escucho. Hola. No. Tamia, por favor. Algo pasó con Listen, eso. disculpe, nos comentó el otro parcial que nosotros podíamos hacer el cuestionario. Eso les No estoy sé si lo planteando, vamos. mi querida Tamia, sí. Ok. La próxima semana, en el jueves que tendremos clases y cerraremos ya este parcial y este semestre, con mucho gusto yo espero la base de datos de ustedes con las preguntas y las respuestas que se están planteando para tener la posibilidad de esa rendición del segundo parcial. Con los temas que hemos tocado, se distribuirán ustedes algunos temas, harán algunas preguntas en un número de 5, estimo por el número de compañeros y compañeras que son, y esas preguntas con esas respuestas las subiré yo al entorno virtual, aleatoriamente le explicaba al entorno virtual, toma en consideración aleatoriamente una pregunta y las respuestas que ustedes planteen, sin ningún problema, con mucho gusto también. Yo cumplo lo que ofrezco, sin política. Luis Marcelo, Listen, buenos días. Buenos días, licenciado. dígame, ¿Cómo está? Espero que se bien. encuentre bien. Igualmente, compañeras, Sí, compañeros, listen buenos bien. días. Bueno, era por la situación de lo que dijo el compañero, ¿no? Bueno, de mi parte igual no hay inconveniente, pero felicitar al compañero Carlitos que se ha dado esa oportunidad de hablar por todos los muchachos, todos los compañeros que de pronto por A o B se encuentran en las mesas, ¿no? Y que puedan aplazar un poco más el tiempo de límite del trabajo. Ujú. Gracias, compañero, igualmente. Gracias, compañero. Se ve que el compañero ve por todos, no solo por él. Gracias, licenciado. Eso, No, no, muchísimas gracias. tranquilo, Luis Marcelo, totalmente entendible. Darwin quería decir algo, por favor, para No, continuar listen, con solo estaba este. saludándole nomás. Buenos Ah, días. ¿cómo anda Darwin? ¿Todo bien? Sí, listen, todo bien ahí. Bueno, chévere. Nada, ¿alguna otra cuestión que quisieran consultar, que quisieran exponer antes de pasar al tema penúltimo que tenemos, que es la Constitución del 2008 y algún concepto que alguien de ustedes probablemente lo puede conocer a profundidad, que es el summa causa y está planteado dentro del sílabo y lo vamos a tocar interactivamente. Hay algunas cuestiones que al inicio de la aprobación de esta constitución, que se planteaba una posibilidad cierta de que se va instrumentalizando en el transcurrir del tiempo. Hoy estamos en el año 2023, ustedes han podido ser parte de procesos de planificación, procesos de instrumentalización de la constitución, el haber aprobado algunas leyes que eran requeridas por esta misma constitución y podemos tranquilamente como comunicadores sociales que son ustedes y que yo estoy inmerso en esta asignatura y por supuesto en su carrera, ir analizándolas. Entonces, Marcelo me parece que quería intervenir. Perdón, Marcelo, tenemos un retardo, estoy desde la casa acá queriendo utilizar el internet que me dejan y es complicado. Sí, no estoy en la universidad, pero con mucho gusto esta mañana evacuamos cualquier dificultad, inquietud que tengan. Recuerden que la próxima semana es la última del parcial y del semestre. Entonces, mejor tener clara la película de qué es lo que puede ocurrir de aquí hasta el final. Marcelo, buen día, ¿cómo está? Se nos fue Marcelo. Bueno, ¿alguna otra cosa? Perdón, Está licenciado. No, está claro El todo. portafolio, licenciado, no entendí muy bien sobre eso. Ah. A ver, Daniela, el portafolio lo tienen que hacer en función de uno por asignatura en la mía. Habrán profesores que son respetuosos con las disposiciones de las coordinaciones, de las autoridades que establecen que el portafolio se lo tiene que hacer individualmente. Yo les estoy pidiendo, Daniela, que no sea individual la entrega del portafolio, sino sea uno por el curso, ¿no? Hay una estructura, esa estructura se la tiene que respetar, esa estructura y el contenido me enviará la presidente del curso, aunque no le veo desde hace mucho tiempo en clase, pero bueno, es responsabilidad de todos el procurar de que se me entregue a tiempo ese portafolio, porque es como una muestra, una evidencia de todo lo que nosotros hemos hecho durante este semestre. Daniela, se tiene que hacer uno por curso en esta asignatura. Habrán profesores, digo,
que les pedirán un portafolio individual. Así que esa es la explicación, estimada Daniela. Ya, gracias. Nada. ¿Alguna otra cosa para iniciar clase? Bueno, dígame, licenciado, Luis Marcelo. no sé si es que toparon el tema del examen presencial, licenciado, los compañeros, como se me está entrecortando la comunicación, entonces no estuve mucho al tanto. No sé si Está toparon este tema. determinado, estimado Luis Marcelo, de que de acuerdo al régimen académico, los estudiantes de esta modalidad híbrida tengan la obligatoriedad de asistir a rendir los exámenes de carácter presencial. Fue una Claro, eventualidad, fue eventualidad porque, del... Sí, me escucho. porque, bueno, ayer en una materia nos informaron que otra carrera había pedido a través de un documento firmado con todos los alumnos para que se les pueda tomar los exámenes mediante virtual. Entonces, Ujú. eso queríamos saber cómo sería en este sentido con la carrera de comunicación, con lo que corresponde a nosotros, licenciado. Mire, por mí no hay ningún inconveniente. Usted sabe, Luis Marcelo, que la eventualidad del primer parcial provocó de que ustedes, los que estuvieron presencialmente rindiendo esta evaluación, lo hicieron de esta manera. El laboratorio estaba reservado, mas sin embargo, como eran muy pocas personas, lo utilizaron para otra carrera. Las disposiciones son que rindan las evaluaciones de carácter presencial, pero yo no soy la autoridad de esta carrera ni tampoco de la facultad. Entonces, si es que hay las disposiciones pertinentes para que lo hagan de manera virtual, yo no tengo ningún inconveniente. De hecho, la evaluación nuevamente en el segundo parcial será efectuada por ustedes en el entorno virtual. Si es presencial, en un laboratorio. Si es que lo hacen desde su casa, desde su trabajo, caminando, trotando, de donde ustedes consideren que puedan hacerlo, yo no tengo ningún inconveniente. Así que esa parte está fuera de mis manos, estimado Luis Marcelo, totalmente entendible que habrá muchas personas, estudiantes, que no puedan venir a rendir esa evaluación presencial, entonces yo no tengo ningún inconveniente. Carlos Luis, Eso es, dígame. con esto finalizo, licenciado, por favor. Ujú. Eso le decía, entonces, bueno, para construir nuestra agenda laboral, quería saber claramente, o sea, si es que nosotros, en caso de que no podamos asistir a su materia, pero en sí, a su materia, o sea, no habría ningún inconveniente si damos desde nuestros hogares o trabajos, ¿no habría inconveniente o tendríamos A algún ver, inconveniente con usted, licenciado? conmigo no, a mí se me exige por parte de la coordinación que cumpla con lo que dice el régimen académico y el proyecto de esta carrera de modalidad híbrida dice de que las clases son virtuales y los procesos de evaluación y las prácticas de aprendizaje experimental son presenciales. ¿Qué tengo que hacer yo? Cuando se me requiera por parte de las autoridades, coordinación, decano u otros, explicar lo que ustedes me están explicando, pero lo que no se entiende es de que vienen a rendir evaluaciones presenciales de unas asignaturas y conmigo se van y no rinden presencialmente. Entonces, ¿qué digo yo ahí? Claro, sí, sí. Correcto, licenciado. Muchísimas Claro. gracias. Entonces, hay que ser coherentes e igualitarios. Si es que quiero rendir en la casa o virtualmente, en el trabajo, lo que sea, las evaluaciones hagan en todas las materias. Entonces, rinden a la mañana una asignatura y cuando tienen que rendir conmigo, lo hacen virtual. Entonces, ¿qué argumento pongo yo? Claro. Ya, Marcelo, perfecto, licenciado. hola, Muchísimas buen gracias. día. Licenciado, buenos días, ¿cómo está, Hola, aquí. compañeros? Trabajando, Marcelito, ¿qué cuenta? No, Está recién de playa, llegué creo. no, acabé de llegar de Cuenca, entonces estaba por motivos de trabajo Tranquilo. en Cuenca, pero ya estoy aquí, mi último día, prácticamente media tarde de descanso, ¿no? Mañana me toca reintegrar nuevamente al trabajo aquí en Quito. Chévere. Licenciado, bueno, con respecto a lo que dicen los compañeros, ¿no? Justamente estábamos, ayer había una solicitud, nos pidieron un oficio con las firmas de todos los compañeros y todo eso, entonces igual para decirles a los compañeros que ya se acabó de mandar el oficio, pero eso sí, como usted dice, no sería justo solo en su materia, sino que también en todas las materias.
Y con respecto a eso, o sea, estamos esperando una respuesta. Acabé de mandar más o menos hace 2 horas el oficio con la firma de todos los compañeros. Y bueno, más que nada diciendo todo este tema de inseguridad que está pasando en el país, ¿no? Muchos compañeros igual les toca cruzarse como 18 horas y todo eso, entonces sí, siempre es complicado. Y también tenemos una coordinadora que no nos apoya al 100%, pero por ese motivo, o sea, igual tocó saltarse la jerarquía, ¿no? Porque como usted sabe, no, unos pueden estar cerca y pueden ir, pero lamentablemente en mi caso y el 80% de compañeros mismo por temas de seguridad y todo eso, no van a poder ir. Entonces esperemos que ya nos pueda dar una respuesta con el oficio que acabé de mandar más o menos a las 9 de la mañana, para que así, o sea, se pueda hacer los exámenes totalmente virtuales. Eso es más que nada, licenciado, No, igual era encantado, para informarnos a Marcelo. los compañeros. No, por supuesto, encantado. Lo chévere sería que los que están aquí, los que están cerca, vengan. Y así evitan que los que están lejos tengan que matarse a venir a rendir una evaluación, pero es totalmente lo contrario. Quienes están lejos vienen y quienes están cerca dan virtual. Entonces, bueno, es un primer semestre, es una experiencia nueva para ustedes y por supuesto para la Universidad Estatal de Bolívar también esta modalidad híbrida en la cual hay que ir sacando conclusiones a cuestiones que en realidad están dentro de la reglamentación, dentro del proyecto, pero que estamos en este momento evidenciando de una evaluación de un semestre casi concluido, que hay algunas cuestiones que hay que decirlas tácitamente que se las cumple o no. Entonces, por mi parte, como ha sido habitual durante este semestre que ya está por concluir, faltará una semana nomás, y la evaluación del segundo parcial y la evaluación de recuperación, en el caso que alguien tenga que rendirla, es totalmente abierto a las posibilidades de totalmente entendibles que dice Marcelo, que dice Luis Marcelo, el par de Marcelos están defendiendo al curso en el sentido en el cual habrá, obviamente, por N cantidad de argumentos que no puedan venir a rendir las evaluaciones, eso sin problema. Dos, ustedes conocen y saben que las prácticas de aprendizaje experimental que yo les he planteado son investigaciones bibliográficas. Deberían haberse hecho o planteada en la posibilidad de que ustedes también las realicen acá en la Universidad Estatal de Bolívar. Es otro componente que nos está tocando, pero yo ya fui condescendiente con ustedes al plantear investigaciones bibliográficas, es decir, que lo puedan hacer desde sus domicilios, desde sus trabajos, y me lo envíen y lo pongan al entorno virtual y que quede en esa cuestión de un componente de la evaluación de características de que no sea necesaria su presencia. Habrá otras asignaturas que evidentemente tendrán que venir a hacer la práctica de aprendizaje experimental o no lo sé cómo lo van a hacer. Así que Marcelo y compañeras y compañeros, sin ningún problema, todo el apoyo a ustedes al entender las dificultades que puedan tener. Y si no hay otro tema, sí me gustaría ya entrar con ustedes el día de mañana, serán comunicadores sociales. Ustedes tienen que ya empezar a plantear cuestiones que son interesantes desde mi punto de vista, que se los pueda trasladar desde esta asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural a cuestiones de debate, a cuestiones de análisis, a cuestiones de utilizar metodología científica para poder participar en un eventual panel radial, en un eventual panel televisivo o cualquiera que sea el medio de comunicación que ustedes utilicen para ir haciendo algo de lo que Buenos están días, estudiando. licenciado. Hola, Evelyn, ¿cómo anda? Entonces, esto de la realidad nacional, por ejemplo, nos lleva a plantearnos con los temas que hemos visto de migración interna y externa, con los temas que hemos visto de desnutrición, de exclusión, de desigualdad, de provisión de servicios públicos y otros, por ejemplo, sin entrar en temas políticos, creo yo, inicialmente para tratar la Constitución del 2008 y cómo esta se planteó un análisis de cómo un país, desde un acto normativo como la Carta Magna, plantea cuestiones mucho más profundas del ejercicio del Estado, del desarrollo de un Estado, como el del buen vivir. Es el tema de hoy, la Constitución del 2008 y el summa causa o el buen vivir, para que, por ejemplo, toquemos temas que fueron tratados el día domingo en 5 ejes por parte de los candidatos a la presidencia de la República,
Y ahí claramente nunca se habló incluso de candidatas que vienen auspiciadas por el partido político o el proyecto político que fue quien planteó una constituyente en el 2008, quien luego posteriormente fue estructurando este concepto del buen vivir y que sin embargo no fue tocado en el tema del debate, no fue tocado en el tema de argumentar cuestiones de que por ejemplo, es una iniciativa que desde mi punto de vista tiene que ser analizada, que tiene que ser conocida por ustedes y por supuesto el día de mañana que puedan tener argumentos suficientes para que no solamente el día domingo podamos votar en función de un proyecto político, en función de cuestiones que se están planteando a un desarrollo de 18 meses de un gobierno, porque es el tiempo que va a tener quien elijamos el día sábado, sino que también son cuestiones que tienen que irse analizando en esa perspectiva. Les voy a compartir para hacer interactivo este tema, porque a veces termino hablando tanto tiempo yo, y quiero que otros también digan acerca de temas concretos que nosotros creemos que desde la realidad nacional, desde la diversidad cultural, tenemos que conocer como comunicadores sociales, porque el día sábado, por ejemplo, estoy invitado a un panel acá en un medio de comunicación radial muy importante acá en la provincia de Bolívar, que tiene cobertura hasta la costa del Pacífico, todas las provincias de la costa, y vamos a tocar estos temas no solamente políticos, porque no se los puede hacer, pero sí en función de dar a la gente, a aquellos que van a tomar decisiones de carácter electoral y aquellos que van a tomar decisiones de carácter de autoridades también puedan tener elementos suficientes y necesarios para que se pueda como sociedad ecuatoriana encontrar una hoja de ruta, encontrar un camino hacia dónde queremos ir. Hoy el tema, conversábamos con ustedes, siempre electoral, va a ser permanente el tema ideológico, es decir, nunca vamos a desbaratar, nosotros creo yo, la posibilidad de que existan organizaciones políticas, de que existan políticos que se circunscriban a ejes ideológicos, es decir, ponemos horizontalmente propuestas políticas que atraviesan todos los temas de la sociedad y vamos a encontrar a la derecha, en el mundo entero, y así desde la Revolución Francesa se viene estableciendo esta posibilidad de explicar analógicamente las posiciones y las posturas políticas de que aquellos que quieren conservar el status quo, es decir, la cuestión económica, la cuestión social, la cuestión de la política pública en función de esos grupos y espacios de poder. En la izquierda siempre estarán los que plantean reformas, siempre estarán los que plantean cambios, siempre estarán quienes quieren probar nuevos modelos económicos, siempre quieren plantear política pública que vaya a construir espacios de desarrollo que permita que a los excluidos, a los discriminados, se les pueda entregar salud, educación, se pueda tener una especie de bienestar social. Y en el centro es mucho más cómodo estar ahí, ¿no? Porque en casos concretos y específicos que hoy está requiriendo y emergiendo en la sociedad, en el mundo contemporáneo, no solamente en el Ecuador, vamos a tener que tomar decisiones. Entonces, un tema concreto y que podríamos tratarlo con ustedes en la próxima clase cuando se establecen ya criterios de planes nacionales de buen vivir, por ejemplo, más allá de estar articulados a objetivos de desarrollo del milenio en las Naciones Unidas, ¿qué pensamos acerca del aborto? ¿Qué pensamos acerca de temas de explotación minera? ¿Qué pensamos en temas de explotación petrolera? ¿Qué pensamos en función de la corrupción? ¿Qué pensamos en función de seguridad? Entonces ahí como comunicadores sociales tenemos que, claro, ser planos, orientar objetivamente a la gente, pero sí tener una posición ideológica y eso es permanente en nuestro país. La ideología ha existido. Que quieren algunos políticos y algunas organizaciones políticas desaparecer la ideología para confundir al pueblo, para maquillarse con un discurso que pueda ser atractivo al electorado, por supuesto que sería interesante para el objetivo de estos políticos y de estas organizaciones políticas difuminar y desaparecer la ideología. Otra cuestión que es permanente en este ámbito electoral ecuatoriano es el tema regional. Acá Luis Marcelo, quien habla, y otros somos de la sierra. Yo vivo en Guaranda, Luis Marcelo allá en Cotopaxi, Marcelo está entre que va a Cuenca, Quito, etcétera, pero vive en Quito, y por poner algunos de los ejemplos, ¿no? Y somos de la sierra.
Y la cuestión regional siempre ha tenido permanentemente una cuestión electoral en la cual, no por algo, si es que uno de nosotros de la Sierra quiere ser candidato o es candidato a la presidencia, va a buscar un binomio por la alternabilidad de género, tiene que ser una mujer de la costa. Y si es de la costa, va a buscar a alguien de la sierra. Siempre la cuestión permanente electoral, política a nivel nacional, en ese contexto, en nuestro país, va a tener una connotación importante. La ha tenido históricamente y la tendrá. Vean ustedes los análisis que se puedan hacer de cómo la proyección y la votación histórica de candidatos de la costa y la sierra ha tenido en las distintas regiones alternativamente. Entonces, estas dos cuestiones les pongo a ustedes para el escenario de un análisis que pueda ocurrir a futuro, no solamente el día domingo en las votaciones, sino el próximo año. Nuevamente estaremos en campaña electoral, porque así está el calendario. Los que presidente y asambleístas que elijamos el día domingo serán solamente para concluir el periodo que estaba determinado para Guillermo Lasso, pero por efectos de implementación, instrumentalización de un artículo de la Constitución, declaró muerte cruzada y se fue a la Asamblea y el presidente a la casa, ¿no? Entonces, estas cuestiones permanentes y ustedes lo vieron el día domingo seguramente en el debate, porque un comunicador social que no vea un ejercicio democrático de cómo la confrontación y argumentación de ideas, de propuestas, no tenga que ser conocida por ustedes, obviamente debía haberles puesto una actividad autónoma en la cual quiero yo saber en todos los ejes qué es lo que cada uno de los candidatos plantearon y cuál es su análisis desde la perspectiva de la comunicación. Pero se me pasó ese tema, así que se salvaron. Bueno, la segunda cuestión coyuntural es, dejando de lado la ideología y la parte regional, hoy emerge coyunturalmente un tema que está atravesando la sociedad ecuatoriana, que es la de la seguridad. Y nos han querido vender y nos están vendiendo, lamentablemente, con el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia de la República. El tema de la seguridad está atravesando la sociedad ecuatoriana. Y no es la seguridad en sí, sino es el otro tema que me parece a mí importantísimo, que está sobre todos los otros, que es el económico. Y estos dos temas coyunturales han copado la agenda de todos los candidatos. Claro, uno se ha enfocado, no voy a dar nombres porque ustedes pueden estar seguramente siendo parte de un proceso de campaña política, pueden estar asesorando a un candidato, pueden estar ustedes pensando en votar a un candidato, y no quiero entrar a esos detalles, sino que un candidato se ha embanderado uno de estos temas coyunturales, que es el de la seguridad. Y cree que con el tema de la seguridad se va a resolver el tema de la exclusión, se va a resolver el tema de la desigualdad, se va a resolver el tema que ustedes analizaron en un ensayo, que es contrastar, por ejemplo, la provisión de servicios públicos que tiene una provincia como Bolívar, en donde está sentada la universidad que ustedes están utilizándola para concluir sus estudios universitarios, frente a otras provincias, y vemos que existen asimetrías en la provisión de agua potable, de alcantarillado, existen indicadores de desarrollo humano o económicos con pobreza extrema, que llegan incluso al 60% de la población. Y eso no se resuelve solamente con el tema de seguridad. Acá en Bolívar el tema de la seguridad ni siquiera se lo toca, es el tema económico, es el tema cómo el 60% de la población no llega ni siquiera a tener $2 de ingresos para subsistir él y su familia. Es el tema de que solo el 30% de la población tiene agua potable, es el tema de que solo el 20% tiene alcantarillado, es el tema de que no existen vías de comunicación para que nuestros productores, que viven de la agricultura solamente para su subsistencia, y ese excedente no tiene cómo sacarlo hacia los centros de comercialización. Es decir, hay problemas mucho más profundos y estructurales que el que hoy nos están vendiendo con el tema de la seguridad. Claro, Jennifer y otras compañeras viven en la costa y ahí sí es muy complicado el tema de la seguridad. Pero, ¿y por qué es el tema de la seguridad en provincias de la costa ecuatoriana? Porque fuimos incapaces como Estado y sobre todo los políticos de ir visualizando cuestiones que ya venían arrastrándose históricamente y que no fueron resueltas y que provoca este tipo de circunstancias. La semana pasada vimos la migración. ¿Por qué no se tocó el tema de la migración interna y externa? ¿Cómo el tercio de la población, si es que decimos que somos 15, 16 millones de ecuatorianos, vamos a ver lo que dice el próximo censo, 5 millones están fuera del país y continúa la gente yéndose? Es decir, ve que es improbable en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestra tierra,
en Bolívar, en Cotopaxi, Cañar, tiene indicadores de que estaba despoblándose a un ritmo en el cual el día de mañana no sé quién vaya a ser autoridad y qué vaya a dirigir un alcalde de Azogues, no sé qué vaya a dirigir un prefecto de Cañar, porque familias enteras están viajando, están yéndose. Entonces hay problemas estructurales que no se tocan por políticos porque solamente venden la idea de que es un tema de seguridad. Y el día de hoy y el día domingo, el día de hoy vamos a tocar ese tema de la Constitución como un marco normativo. Plantea cuestiones, creo yo, sumamente idealistas y luego en la práctica, después de 15 años de haberse instrumentalizado una constituyente, de haberse instrumentalizado metas y objetivos en esta Constitución, seguimos teniendo, creo yo, serias dificultades de encontrar como Estado, como país, como gobierno, como autoridades, como sociedad, soluciones a los problemas que ya teníamos antiguamente. Entonces les voy a compartir, para no tener que hablar solamente yo, un video que emerge reciente a su aprobación, es decir, muy cercano al 2008, cuando se aprobó la Constitución, cuando se creó, para ir tocando este tema de la Constitución del 2008 y el buen vivir. ¿Qué es el buen vivir? ¿Qué es el summa causa? Ya que esas compañeras y compañeros que hablan quichua, ¿qué es el summa causa? ¿Es solamente un vocablo? ¿Es solamente un discurso político? ¿O qué hay atrás de eso? Voy a compartirles, permítanme, por favor, este video y me cuentan si se ve bien, si no se ve bien, en definitiva, para que se pueda visualizar aquí, ¿no? El buen vivir es el recuperar la humanidad. Vivir en paz, más que todo con uno mismo, con el prójimo y con los que nos rodean. Portarse bien con los amigos. Tener una vivienda propia. Buen vivir es lindo y gusta jugar. La amistad, qué lindo que está ahí, aunque ni se coma. Hacer deporte, estudiar, cumplir mis metas, mis sueños. Gozar de los beneficios que nos brinda la naturaleza. No hacer mucho humo en los carros. Tener sobre todo salud, para poderme sentir bien y vivir bien. Amanecer bien, con ánimo, con fuerza. Vivir feliz así con mis padres, con mis madres. No pelear. Que podamos vivir en paz. Compartir y respetar ideas. Estar cerca de los papás, poder visitarlos. Estar jugando con mis hermanos, jugar con mis primos, ir a visitar a mi abuelita. A convivir de una manera equitativa. Felices todos, en armonía. Que nos traten a todos por igual. Así entendemos los ecuatorianos y ecuatorianas lo que significa para nosotros el buen vivir. Así lo ha entendido también el gobierno nacional, como la satisfacción de nuestras necesidades para alcanzar una vida de calidad para todos y todas. El buen vivir también significa sentirnos incluidos, es decir, vivir en un lugar donde las libertades, capacidades y oportunidades se amplíen y florezcan en beneficio de negros, indígenas, mestizos, hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas, donde todos vivamos en paz y en armonía con la naturaleza y donde día a día se fortalezca nuestra riqueza cultural. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo promueve una planificación incluyente en ese sentido. Es un aporte muy importante, especialmente para los sectores de población que han sido históricamente excluidos, y consideramos que este aporte en gran medida fortalece a estos sectores, y estos sectores también están contribuyendo de una forma muy crítica a fortalecer este proceso participativo, y considero que para la comunidad, para la sociedad, esta forma de hacer organización o la reestructuración del Estado a través de la desconcentración y la descentralización permiten fortalecer esta deuda histórica para todos los sectores de la sociedad y del país. Esto que hace pocos años parecía un sueño inalcanzable, hoy es una realidad, porque el gobierno nacional se ha comprometido firmemente con la transformación profunda del Estado ecuatoriano, por un Estado cercano a la gente que garantice nuestros derechos. A través de la planificación, el Estado recupera su esencia. Es el generador, el propiciador de bienestar para la población. ¿A partir de qué? Del cumplimiento de derechos.
y unos derechos que los ciudadanos debemos conocerlos para tener capacidades de exigibilidad. Y eso hace la planificación. Toda esta transformación que estamos viviendo y que necesitamos fortalecer en el futuro necesita ser planificada. Por eso, el Gobierno Nacional delegó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, la responsabilidad de planificar y coordinar el cambio que todos queremos. Para ello, la SEMPLADES elaboró el Plan Nacional para el Buen Vivir, el cual constituye y traza el camino hacia la transformación a través de 12 objetivos nacionales, por una mejor educación, salud, trabajo, economía, ambiente, justicia y seguridad, por un Ecuador equitativo y feliz. Gracias al Plan Nacional para el Buen Vivir y sus 12 objetivos, ahora tenemos un horizonte claro. Sabemos a dónde queremos llegar y cómo hacerlo. Para la construcción del plan, la SEMPLADES contó con la colaboración de los distintos ministerios y secretarías del Estado, con el aporte de los gobiernos autónomos descentralizados, de instituciones públicas y privadas, pero sobre todo con la participación de ciudadanos y ciudadanas comprometidas con el país del buen vivir. El trabajo de SEMPLADES en la regional para nosotros es de enorme importancia, nos garantiza calidad técnica, nos garantiza el respaldo técnico y la articulación entre los distintos niveles de gobierno, parroquias, municipios, el gobierno provincial y todos nuestros planes de desarrollo con el Plan Nacional del Buen Vivir. El poder coordinar lo que nosotros pensamos con lo que se está pensando nacionalmente es una tarea en la cual la SEMPLADES juega un papel importantísimo. Este gran trabajo logrado por SEMPLADES nos permite a los GACS trabajar de una forma planificada. Estamos nosotros siendo parte del Consejo Nacional de Competencias y eso nos ha dado la oportunidad de nosotros poder decir las necesidades y las realidades en cada una de nuestras ciudades. Hablemos de juntas parroquiales, hablemos de gobiernos autónomos descentralizados y gobiernos provinciales. Tomamos contacto con la ciudadanía organizada o no para fortalecer la planificación participativa. Y también tomamos contacto con los GATS, que son las juntas parroquiales, los municipios, los consejos provinciales, así como también con los sectoriales o los ministerios para fortalecer la planificación. Si antes el Estado actuaba en función del interés de los grupos poderosos de este país y de su crecimiento económico, ahora obedece a una planificación que tiene como fin el buen vivir de las familias ecuatorianas, porque en este nuevo país el ser humano está por encima del mercado. La disputa del poder desde la planificación es clave. Aquellos poderes fácticos que dictaban qué hacer o qué no hacer, porque también el no hacer es parte de una política pública perversa, pero política pública al fin y al cabo. El dejar de hacer es lo que se buscó. Entonces, recuperar esos tiempos. No hay tiempo para perder el tiempo. Alcanzar el buen vivir de todos y todas requiere de una buena organización de las instituciones del Estado, que antes estaban concentradas en las grandes ciudades. Por eso, la SEMPLADES agrupó las provincias del país en 9 zonas de planificación, desde las cuales se planifica y coordina la prestación de servicios públicos. Yo creo que va a haber mayor dinamismo, las preocupaciones sobre todo de las comunidades que tienen que salir de muy dentro, ¿no es cierto? Estamos hablando de la quinta, sexta línea, muchas veces tienen que viajar 2, 3 horas de viaje para hacer un trámite, pues ahora ya lo pueden hacer a nivel de su circuito. Esa es la idea fundamental, que la prestación de servicios esté más cerca de la ciudadanía, que el Estado esté más cerca de la ciudadanía. Entonces por eso llamamos el Estado a tu lado, brindando los servicios con calidad y calidez. Así, el diseño del Ecuador del presente y futuro ya no se lo hace entre 4 paredes y desde el escritorio. A través de las zonas de planificación, el Estado se encuentra más cercano a las necesidades de la población. Además, los proyectos de inversión pública se priorizan desde el territorio. Esto permite que la ciudadanía cuente con más y mejores servicios públicos, más cerca de ella. Para esto, la SEMPLADES cuenta con un grupo humano altamente capacitado y muy comprometido con el proyecto transformador del Gobierno Nacional, al punto de que la planificación y el modelo de desarrollo ecuatoriano han sido reconocidos a nivel nacional e internacional. Vamos por un buen camino, pero todavía hay bastante por recorrer. Los planes, objetivos o estrategias no sirven de mucho si las personas no participan en ellos.
El anhelo de eliminar la pobreza y la inequidad solo es posible con tu participación. Este país se viene construyendo de la mano con todos los ecuatorianos y que tenemos que seguir apoyándonos, tenemos que seguir luchando por consolidar todos esos grandes sueños que tenemos. Y yo, por supuesto, invito a toda la ciudadanía que sea parte. Construyamos juntos el país del buen vivir, donde todos y todas aprendamos a ver la vida con alegría y optimismo. Esa es nuestra meta impostergable y juntos la vamos a alcanzar. Yo me sumo. 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 Semplades, planificamos el Ecuador del buen... Les escucho. Antes de pasar a presentarles mi exposición. Esto fue, creo yo, efectuado muy cercano a la aprobación de la Constitución y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, por supuesto, tenía que vender la idea de que a partir de ese concepto de suma causa y de buen vivir se iban articulando algunos objetivos que, por supuesto, se habían planteado dentro de esa característica. 15 años después, les escucho antes de, como digo, pasar a presentar una evaluación del Plan Nacional del Buen Vivir y qué es lo que ha ocurrido con justamente la posibilidad de entender esta circunstancia, de retomar un concepto que estaba dentro de una filosofía, una cosmovisión de vida de nuestros pueblos y nacionalidades ancestrales antes de la colonización. Luis Marcelo, cuénteme. Muy buenos días, licenciado, nuevamente. Muchísimas gracias por la participación. Y eso es muy importante, ¿no? Como usted manifestó, ninguno de los candidatos políticos a la presidencia nacional informó acerca de esto. Y hubiese sido muy importante y muy claro que nos haga conocer también del trabajo que pueden realizar para el presente y el futuro de nuestra patria. Bueno, nosotros como nosotros conocemos, ¿no?, el suma causa o el buen vivir, que es parte de la estructura de un Estado, sobre el cual nosotros asentamos un proyecto. El proyecto de Estado que conduce a una sociedad ecuatoriana. Eso es el buen vivir. Bueno, si es que estoy equivocado, me corrige, licenciado, por favor. Pero basándonos en un fundamento, siempre en un fundamento, en el mantener un equilibrio del ser humano. ¿Por qué? Porque los recursos naturales y el desarrollo en un marco de nacionalidad o el equilibrio que nosotros debemos de tener, siempre tiene que ser garantizada. Garantizada para los habitantes en el acceso de los derechos constitucionales. Es así, por eso es que nosotros, en los marcos de lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, nosotros también tenemos que ver siempre que esté en el ambiente de la salud y la educación. Porque nosotros, si es que vamos a manejar un desarrollo social o económico que siempre lleve con la armonía de la naturaleza, es siempre la importancia que nosotros debemos manejar dentro de nuestro modelo de desarrollo para el trabajo y plasmar plasmar, porque ya está plasmado en lo que es la Constitución de la República. Porque allá bien ingresan las personas, las comunidades, los pueblos, nacionalidades. Entonces nosotros debemos de ser parte de eso. Garantizar una Constitución, porque esos son los instrumentos que a nosotros nos beneficia. Esto creo que estaba en el año 2017 al 2021, creo que estaban haciendo un plan nacional del buen vivir, del suma causa. No sé si es que estoy más o menos por ahí, licenciado. Bueno, más o menos tengo una idea por ahí de lo que vimos el video, licenciado. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Bueno, yo les puse algunas diapositivas que se van construyendo a partir justamente de la posibilidad de ir entendiendo, como dice Luis Marcelo, estos conceptos. Si nosotros hablamos de una cultura occidental, que fue en definitiva la que se desarrolló durante el proceso de colonización y fuimos nosotros evangelizados, es por eso que somos católicos. La lengua que hablamos también fue un proceso de construcción y ya lo habíamos visto en la parte en la cual analizábamos la interculturalidad y cómo se van alienando
pueblos, nacionalidades, en función de esos procesos históricos de colonización. Y lo que ocurre con el summa causa es de que el siglo anterior, el siglo XX, a mediados del mismo, América Latina en general, producto de largos procesos de explotación, largos procesos de encontrar desigualdades, largos procesos en los cuales no existía la posibilidad de que gran parte de la población pueda tener acceso a la educación, a salud, a servicios públicos, etcétera. Se generan profundas transformaciones políticas y tienen que ver justamente con la posibilidad de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, y a nivel global, ustedes conocen y saben, se plantean dos modelos económicos políticos hegemónicos que entran en disputa antagónica justamente por trasladar esa ideología al resto de continentes y al resto de poblaciones. Entonces, esas transformaciones políticas, revolucionarias, ideológicas, de reforma, tienen que ver con esa disputa a nivel global del capitalismo con el socialismo o comunismo, que ustedes ya plantearon algunos trabajos, lo habíamos visto en la primera unidad, en el primer parcial, cómo el modelo económico capitalista con el comunista tiene raíces en las cuales se entienden de distinta manera los procesos de construcción de los estados y cómo estos estados tienen que darle bienestar a su población. Claramente ustedes explicaban, el capitalismo tiene como fundamento y fondo de ese modelo económico el mercado, es decir, que sea el mercado en donde se vayan resolviendo estas cuestiones de las necesidades de los seres humanos frente a recursos limitados, mientras que el socialismo, comunismo, dentro de esa fase que habíamos nosotros analizado con ustedes, de que Marx, Engels y otros pensadores del socialismo y el comunismo plantean un análisis histórico de todos los modelos y cuáles pueden ser los procesos que pueden llevar a que un Estado pueda equitativa e igualitariamente dar los recursos necesarios a la población que vive en esos estados. Entonces, esta irrupción de la propuesta del buen vivir, después del análisis contextual e histórico, en la presencia, en el reconocimiento, Luis Marcelo en el 98 se estableció en el artículo primero, fue la primera vez que se establece que el país, es decir, el Ecuador, se lo reconoce como un pueblo intercultural, la pluriculturalidad como parte del Estado, es decir, se reconoce a los pueblos y nacionalidades dentro de un mismo Estado. Y esa cosmovisión y esas prácticas milenarias de pueblos ancestrales, no solamente en el Ecuador, sino que van a toda la región andina de Latinoamérica, empieza a entenderse como esa invisibilización, esa independencia que tenían los procesos, tanto de manera occidental en esa organización política administrativa del Ecuador desde 1830, no había cubierto, no había solapado el pensamiento y la construcción de nuestros pueblos y nacionalidades ancestralmente, ¿no? Entonces, en esta introducción, el orden indígena de los pueblos y nacionalidades, andino, amazónico, del buen vivir, para entrar a tocar la Constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir y cómo se ha ido estableciendo en la clase que estaba prevista para el día de hoy, esa construcción o no de metas o objetivos y la concreción o no de esas metas objetivos, vamos a explicar y decir, bueno, ¿qué es el buen vivir? Y al inicio del video, claro, a un niño le preguntaban qué es el buen vivir. Yo como niño también quiero jugar todos los días. Nosotros que ya somos mayorcitos, ¿qué es el buen vivir? Estar en el parque sentados con nuestros amigos jubilados, etcétera. Hay varias aristas que toca el buen vivir, pero ¿cómo podemos explicar una cosmovisión de la que no fuimos parte nunca dentro de ese proceso de colonización occidental, colonización educativa, colonización religiosa, colonización cultural, cuando en realidad acá existían pueblos y nacionalidades que ya tenían una cosmovisión distinta? Entonces, del quichua, el summa causa que decía Luis Marcelo, hace referencia a una vida armónica que estos pueblos y nacionalidades ancestrales tenían como una cosmovisión y que tiene una raíz milenaria, que continúa teniendo una presencia fuerte, porque la población, vean ustedes, también analizábamos la parte étnica de la población ecuatoriana, y el censo nos dirá si tenemos o no razón, pero
el porcentaje de reconocimiento hacia pueblos y nacionalidades indígenas en nuestro país es muy potente, muy fuerte. Y el buen vivir desde ese origen se clasifica en segunda instancia también como una forma de convivencia en armonía, tanto los seres humanos y la naturaleza. Y ese buen vivir, en tercer aspecto, como forma de convivencia armónica, requiere la participación activa de los ciudadanos. Ahí decían en la entrevista y hablaban en el video muchas autoridades que en aquel momento eran parte de los gobiernos autónomos centralizados, lo interesante que veían de que sea participativamente, como siempre ha sucedido y que nosotros conocemos mucho a profundidad aquello, la toma de decisiones, sobre todo en nuestras comunidades, se lo hace de manera horizontal. Pero con todo esto que nosotros utilizamos la mañana de hoy para introducirnos a una constitución del 2008, para introducirnos a un proceso del buen vivir, para introducirnos a un plan nacional de buen vivir, o el nombre que ustedes quieran ponerlo, porque cambian el nombre las autoridades o el jefe de Estado que llega, pero en definitiva se articula a esa posibilidad de que queremos un Estado en el cual la sociedad, los individuos que viven en él, tengan una convivencia armónica. Hoy podemos decir que hay armonía para nada hay armonía cuando, sobre todo en estas provincias que históricamente han tenido una articulación con otros procesos históricos, tienen dificultades de salir a la calle, de caminar libremente por ella, tienen dificultades de ejercer un comercio, de ejercer una actividad comercial o productiva, porque en definitiva hay parte de la sociedad que no quiere vivir en armonía, que quiere realmente a partir de la coerción, de la agresión, tener la posibilidad de continuar con ese proceso de búsqueda para sí mismo de sus intereses. Respeto a la naturaleza. Podemos decir que hay un respeto a la naturaleza cuando vemos lamentablemente que existen procesos continuos, no solamente con el de la explotación o no del petróleo, con la explotación o no de minería ilegal o legal, sino con la no participación de estos gobiernos autónomos centralizados, de estas autoridades, de estas instituciones que están llamadas a cumplir con los objetivos, y vemos que no se hace nada, por ejemplo, en ciudades como Guaranda u otras, pongo el ejemplo de Guaranda, para construir, por ejemplo, tenemos 2 ríos que atraviesan nuestra ciudad, Salinas y el Guaranda, centros de aprovechamiento de residuos sólidos para que la basura no vaya a contaminar estos ríos, para que podamos tener plantas de tratamiento de aguas residuales para que los residuos, tanto pluviales como los sanitarios de los domicilios de los guarandeños, no vayan a parar en estos ríos. Entonces hay algunas cuestiones que, claro, están expuestas en la Constitución, que son hermosos estos procesos de construcción de la cosmovisión o reconstrucción o recuperación de la cosmovisión, pero vemos que en realidad son manifiestos, son ideas, son cuestiones que se plantearon de carácter político, pero que no se han ido cumpliendo. Entonces, como un objetivo analítico y una metodología planteada la mañana de hoy, que ustedes tienen que realizarlo en esa actividad que les estoy manifestando, que deben realizarlo, cierro con el Plan Nacional del Buen Vivir en el 2013 al 2017, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos valorar analíticamente las concordancias y desajustes que puedan encontrarse desde la Constitución del 2008 a ese Plan Nacional del Buen Vivir? Acuérdense que en el 2017 ya hubo un cambio de autoridades y se le denominó de otra manera, ese plan ya tuvo otros objetivos, el de hoy también tiene otros objetivos, pero la metodología de la clase de hoy es cómo nosotros, si es que el tema que se tiene que tratar, de acuerdo a la planificación, es Constitución del 2008 y el Buen Vivir y el Plan Nacional del Buen Vivir, hagámoslo con un plan que al menos pueda ser evaluado, como una parte metodológica. Y como objetivo secundario, vamos a ver si es que hay una congruencia, una articulación, una consistencia de las mediciones diseñadas institucionalmente, es decir, por el Estado y por otras instituciones, para implementarlas o no en el marco de una política gubernamental en Ecuador. Entonces, bajo estas características, hagamos un análisis comparativo del buen vivir de nuestra Constitución y qué es lo que dice el Plan Nacional del Buen Vivir. Ustedes, como son comunicadores sociales del día de mañana y están estudiando todos los elementos conceptuales, prácticos y técnicos para poder hacer un contraste de estas características, tranquilamente pueden el día de mañana presentarse en un medio de comunicación radial, televisivo, un TikTok, lo que fuese, diciendo lo que se tenía que haber dicho, por ejemplo,
en un debate presidencial cuando se toca 5 ejes y plantean qué cosas. Primero, el buen vivir en la Constitución de Montecristi o como buen vivir del Summa Causai es una nueva forma que se planteó en esta Constitución. ¿Y qué se dice? Quiero convivir con el resto de ciudadanos. Quiero vivir con esta diversidad cultural, con esta diversidad biológica, con esta diversidad que tiene nuestro país en armonía con la naturaleza. Es un precepto que hay que aplaudirlo, que todo el mundo estaba expectante de qué es lo que va a ocurrir con el Ecuador con estas manifestaciones de reconocimiento a la diversidad, no solamente cultural, sino que de la armonía con la naturaleza y esa biodiversidad. Esa nueva forma de convivencia que se plantea en la Constitución es la que se destaca y se dice, vamos a convivir en la diversidad y vamos a convivir en armonía con la naturaleza. Vamos a ver cómo nos va. Convivir en la diversidad, que sabemos que regionalmente siempre han existido disputas políticas entre costa y sierra, han existido disputas políticas entre organizaciones políticas, izquierda-derecha, llámese como esta se llame. Diversidad y convivencia, ¿en qué sentido es lo que se plantea? Y armonía con la naturaleza. Vamos a ver qué es lo que nos dice más allá de estos preceptos. Entonces, las exigencias que se tienen desde una parte metodológica para analizar cualquier plan nacional del buen vivir, para cualquier plan que se quieran plantear, ustedes un proyecto de tesis me lo van a tener que presentar en 8º semestre, probablemente yo sea su director, sea su par, ¿y qué les voy a exigir? Una planificación. ¿De qué? Del tema al cual ustedes quieren abordarlo de manera bibliográfica, quieren abordarlo cualitativa o cuantitativamente, y se plantean y dicen, lo primero que quiero es planificar el desarrollo nacional. No que existan esas asimetrías que ustedes me mostraban en los trabajos y decían, Bolívar tiene una pobreza del 60% y Pichincha una del 20%. ¿Qué está ocurriendo? ¿Es una planificación nacional? Esto no. El desarrollo económico, el desarrollo de servicios públicos, el desarrollo que ustedes quieran plantearlo en un plan, tiene que ser, como lo dice la Constitución, y el Plan Nacional de Buen Vivir, armónico. Es decir, que todos tengan las mismas posibilidades equitativas de llegar a ¿qué? A erradicar la pobreza, por ejemplo. Entonces, ¿hacia dónde tiene que atacarse? Hacia esas provincias, esos territorios, por supuesto, en donde ya se va mostrando que hay asimetrías con otras provincias en la cuestión de la pobreza. Hay que promover el desarrollo sustentable. Ese tema lo tocamos con ustedes. ¿Y qué es desarrollo sustentable? Es darle la posibilidad a generaciones futuras de que también vayan desarrollando sus propios planes. Es decir, no agotar los recursos naturales que ya sabemos conceptualmente con ustedes que son limitados. Entonces, si hoy necesitamos que se abaraten los costos de los combustibles, un discurso de un presidente, voy a eliminar la posibilidad de que fluctúe la comercialización de la gasolina súper de acuerdo al mercado. No, voy a establecer en $2 el precio del galón de gasolina súper. Bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿Vas a incrementar el subsidio? Sí. ¿Y cómo lo vas a hacer? Utilizando todos los recursos que tenemos de explotación del petróleo y vendiéndolos hoy. Eso no es promover el desarrollo sustentable. Estoy utilizando los recursos que probablemente a futuro se puedan optimizar, se puedan utilizar, explotar o no, para que también nuestros hijos, nuestros nietos y otros puedan plantearse en función de esos recursos sus propios planes. Y dice también este Plan Nacional del Buen Vivir, que ustedes escucharon en el video, que es más político que técnico, que van a redistribuir equitativamente los recursos de la riqueza. Dicen equitativamente, ahí viene el concepto de igualdad y equidad. El famoso pastel mítico, cuando estudien proyectos, el pastel mítico en proyectos significa que yo tengo 4 hijos y compro un pastelito. Tengo un hijo de 15 años, otro de 10, uno de 5 y uno de 1. Y a los 4 hijos, como soy igualitario, a todos igual, corto el pastelito en 4 pedacitos y le doy a cada uno. El de 15 años acaba de venir entrenando básquet o fútbol. Probablemente el pedazo que le toca a él, un cuarto de pedazo del pastel, que es de forma circular, en un par de minutos ya no lo tiene. El de 10 años probablemente se terminará la mitad de ese trozo de pastel. El de 5 con un par de cucharadas está suficiente y el de 1, una cucharada y ya no quiere más. Entonces ese concepto del pastel mítico, es decir, darle por igual a cada uno de los hijos, es un concepto que en nuestras familias, nuestros padres y nosotros podemos cometer un error, pero también sirve
para entender cómo nuestro país fue construido. Un país dicotómico, es decir, con dos cabezas entre Quito y Guayaquil, se ha ido disputando siempre los recursos. Y por eso digo yo, en temas electorales también es regional. Tiene que ser Quito y Guayaquil el que tenga el control político el uno, el poder económico el otro. Y el resto del país, ¿qué pasa con Cotopaxi, con Bolívar, con los ríos? ¿Qué pasa con las provincias amazónicas? Ahí tienen los recursos que necesitan. Pero la equidad significa darle a cada uno lo que necesita. El de 15 años, para volver al ejemplo analógico del hijo que tiene más necesidades, por supuesto, él tiene que llevarse por lo menos 3/4 del pastel, porque tiene hambre, viene comiendo, viene entrenando el fútbol, básquet, o qué sé yo, estudiando. El de 10 años con un trozo está suficiente. Y a los otros 2 con un pedacito de pastel está listo. Y entonces, para erradicar la pobreza, para tener una redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, tiene que enfocarse a reducir las asimetrías, pues. Provincias como las de Bolívar, Cotopaxi y otras que tienen tanta pobreza, que tienen desnutrición en sus niños, que no tienen agua potable, alcantarillado, traslademos todos los recursos del Estado para poder llegar a tener los niveles de indicadores que tienen otras provincias. Y este Plan Nacional del Buen Vivir, como idea, fue planteado de esta manera, pero en la práctica ya vamos a ver si es cierto o no que se cumplió. Entonces, el socialismo del buen vivir o el buen vivir en el Plan Nacional del Buen Vivir plantea que el buen vivir se planifica, no se improvisa. Estoy trasladándole de alguno de los enunciados que pude recabar de este plan, y dice que el buen vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental. Miren, la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental. Es armonía, es igualdad, es equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia en el crecimiento económico infinito. Entonces son preceptos que en realidad, vean, si estamos en una campaña política y queremos convencer a alguien y queremos recitar estos términos, sirven fácilmente para que alguien pueda creer que solamente con estos enunciados y no con acciones concretas se puede llegar a vivir en felicidad cultural y ambiental y todo lo demás, ¿no? ¿Qué más dice? Que el buen vivir es una idea social movilizadora. ¿Y hacia dónde moviliza? Que va más allá del concepto de desarrollo asociado a una noción más amplia de progreso. Entonces ya el progreso no solamente es desarrollo. El progreso no es desarrollo económico, que tengamos un mejor sueldo, que nuestros padres tengan mejores ingresos, que nuestros hermanos, nuestros hijos tengan educación, que tengan salud, sino va más allá. ¿Qué dice el Plan Nacional del Buen Vivir? Es una alternativa social, liberadora, que propone otras prioridades para la organización social. ¿Cuáles? Si sabemos que nosotros, en nuestras comunidades, hay una sola organización social, la comunitaria, la que trabaja en función de objetivos y que va en búsqueda de autoridades que normalmente durante un espacio temporal van a buscarnos para el voto y luego que ganan, no regresan a la comunidad. ¿Y quién tiene que hacer el trabajo? Cada uno de los miembros de las familias que viven en esa comunidad. ¿Y cuál es esa organización social? Simple crecimiento económico no queremos, sino otro paradigma de desarrollo. Vamos a integrar y discutir entonces estas cuestiones que se ponen como preceptos y que yo les traje brevemente para que ustedes puedan ampliarlas en su trabajo y puedan ver una visualización, puedan hacer un análisis metodológico mucho más profundo, o como ustedes lo planteen, de cómo se puede amalgamar, integrar y discutir los resultados de un precepto de Constitución del 2008, summa causa, y cómo se plantea su medición en el buen vivir, ¿no? Por ejemplo, los campos que ataca el buen vivir. ¿Qué dicen? Necesidad de superar la pobreza y lograr el cumplimiento de todos los derechos. Ustedes saben que en la Constitución es la Carta Magna, es el documento en el cual se enuncian todos los derechos que tienen los seres humanos, los seres vivos, y fue vanguardista nuestra Constitución porque le dio derechos a la naturaleza. Nos dice en segunda instancia de que debemos construir una democracia auténticamente participativa. La única democracia auténticamente participativa que conozco yo es la del dedo. Las organizaciones políticas dicen, tome usted Marcelo, usted Luis, ustedes están en capacidad económica de solventar una campaña política, vayan ustedes de candidatos. La única democracia participativa que conozco yo es en la organización comunitaria. Ahí sí se debaten horizontalmente los temas, ahí se decide quién va a presidir la comuna,
ahí sí se dice desde el niño hasta el más anciano, mujeres, hombres, todos, qué es lo que se tiene que hacer en función de una discusión participativa de temas que son planteados en cada una de sus reuniones. Dice que debemos avanzar en la construcción de un Estado plurinacional e intercultural. Se habla también de la necesidad de hacer realidad los derechos de la naturaleza y ecosistemas, claro. ¿Cuál es el derecho de la naturaleza? El árbol va a decir en Yasuní, oigan, no me exploten que me duele. ¿Garantizamos el ecosistema asentado en el Yasuní? No, se garantiza que se puedan instrumentalizar derechos de naturaleza y ecosistemas. Después de 10 años de explotación, recién se nos va a consultar si es que la explotamos o no. Construir un modelo económico de reciprocidad que esté por encima del lucro. No conozco un modelo económico que no tenga las características de que tenga una utilidad por el trabajo. O sea, esto, desde que ustedes vieron los modelos económicos, creo yo, pasando el modelo primitivo, todos los demás, el excedente tenía la posibilidad de que se tenga una utilidad extra por el trabajo. O si no, ¿cómo me van a pagar ustedes, guaguas, mi hora de clase, mis 2 horas de clase? No sé, mandarán unas papitas, un verde o algo que tengan en su casa para que la universidad no tenga que pagarme. Entonces, el Plan Nacional del Buen Vivir establece un sistema que permite medir los objetivos y metas que se plantean. ¿Esto a qué? Dice el plan que debemos ser precisos y relevantes en lo que planteamos. Debemos ser confiables y transparentes en cada una de las metas de los objetivos que nos planteamos. La periodicidad es de 4 años en este plan. Es del 2007 al 2013, pero fue planteado desde 2013 al 2017, son 4 años, está mal eso, me disculpas, el impacto. Y los objetivos son todos estos. Son 12 objetivos que consolidan el Estado democrático, auspician la igualdad, bla, 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 bla. Tienen esta presentación que está en el entorno virtual y que seguramente ustedes van a revisarla para hacer el trabajo. Entonces, si es que nosotros agrupamos estos 12 objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir a los 5 ámbitos sustantivos que se plantean, son los siguientes. ¿Qué ámbitos son? Inclusión y mejoramiento de la calidad de vida, están los objetivos 2 y 3. La democracia y participación, están los objetivos 1 y 4. La plurinacionalidad e interculturalidad es el objetivo 5. Se plantea el desarrollo de la naturaleza y el ambiente, es el objetivo 7, que está en la presentación anterior. Economía social y solidaria, objetivos 8 y 9, y hay una matriz productiva y recursos estratégicos. Entonces, acá vamos viendo qué líneas son las que se están planteando en cada uno de estos objetivos de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir, es decir, qué objetivos son los que se van cumpliendo o no de acuerdo a los proyectos que se plantean, las metas que se plantean y cuáles son los indicadores. Entonces, en este cuadro yo he ido evaluando y diciendo, bueno, si es que en la inclusión y mejoramiento de la calidad de vida se plantean 2 objetivos, ¿qué líneas están atacando a esos objetivos? Si la democracia y participación está establecida en los objetivos 1 y 4, ¿qué líneas o proyectos se están planteando en este Plan Nacional del Buen Vivir para que se cumplan las metas y cuántos indicadores están mostrando que sí se está cumpliendo? Entonces, ustedes van viendo acá en esta diapositiva los ámbitos 5 sustantivos que he diferenciado yo con los objetivos, las líneas, las metas y los indicadores para tener ¿qué, por ejemplo? La proporción entre el número de indicadores, los números de las líneas y metas propuestos, ahí notemos que para cada uno de los ámbitos de la plurinacionalidad, por ejemplo, la interculturalidad y los derechos de la naturaleza, son relativamente importantes, pero no tenemos cómo evaluarlos, pues. Entonces, ahí están claramente que derechos de la naturaleza y la pluriculturalidad solamente tenemos 10 y 11 respectivamente, mientras que para los otros ámbitos y los indicadores, por supuesto, van más allá de 30, ¿no? Entonces, en la construcción del Estado plurinacional, ¿qué lineamientos son los que, por ejemplo, se querían alcanzar? Y dicen, aumentar la transmisión generacional de la lengua nativa. Y se plantean metas dentro de este ámbito en el cual dicen que queremos aumentar el porcentaje de población autoidentificada como indígena que habla lengua nativa y queremos incrementar el número de obras audiovisuales de producción nacional que vayan a utilizar esta lengua nativa en función de aquello. En el ámbito de la construcción de los derechos, por ejemplo, de la naturaleza, se plantearon lineamientos que quieren alcanzar metas como
aumentar la proporción de territorio bajo la conservación, aumentar la superficie de restauración forestal y aumentar el número de hogares que clasifican sus desechos. Si se hace una comparación de las metas propuestas en el 2009 y lo que se alcanzó en el 2013 para garantizar lo que está enunciándose en la Constitución, en el Plan del Buen Vivir, tanto del 2009 al 2013 y del 2013 al 2017, los resultados realmente son tristes, por ponerles un término amargo, magro. El Ecuador está perdiendo la posibilidad histórica de mantener y conservar su patrimonio forestal y la contaminación medioambiental mantener. Es lo que yo le estoy diciendo. Si ustedes hacen un análisis de cómo cada una de las ciudades, porque hablan los gobiernos autónomos centralizados, dicen nos encanta el buen vivir, nos encanta la Constitución, nos encanta que se planteen que la distribución de los recursos se van a hacer equitativamente y estos recursos van a servir para mantener, por ejemplo, la cuestión de gestión ambiental en nuestros territorios, vean cuántos de los 221 GATS municipales han construido plantas de tratamiento de aguas residuales para evitar que se contaminen los ríos, por ejemplo. Estamos hablando aquí también de la pérdida de bosques nativos, la extensión de la frontera agrícola. Ese es un tema que ineludiblemente, sobre todo en la sierra, en la Amazonía, se va a continuar extendiendo. Los incendios forestales, sobre todo en esta época, quienes vivimos en Bolívar, en Cotopaxi, en Chimborazo, en las provincias de la sierra, sabemos y conocemos que después de la cosecha, nuestros compañeros van a quemar no solamente el excedente de la cosecha, sino que también van a ampliar la frontera agrícola. Y ustedes vayan viendo de aquí a Riobamba, por el Gallo Rumio, de aquí hasta Ambato, por el páramo, van a ir viendo cómo se va quemando esos bosques nativos, se va quemando esos líquenes, se va quemando toda esa zona de amortiguamiento hídrica, porque necesitan ampliar la frontera agrícola, porque la comunidad crece, la familia crece, la población crece, y evidentemente no tenemos de dónde nosotros tener recursos económicos más allá de la agricultura para sostener nuestras familias, ¿no? Entonces, con estos pocos datos, y para ir cerrando la clase y ponerles la asistencia, porque en realidad tenemos casi 1 hora y media de clase y de grabación, se puede concluir que tanto la Constitución como el Buen Vivir, como el Plan Nacional del Buen Vivir, son una convicción compartida. Sí, el Buen Vivir ofrece alternativas, no digo que no. Estoy diciendo de que esa recuperación de cosmovisiones de pueblos y nacionalidades ancestrales plantearon construcciones de sociedades más justas. ¿Cuál es el centro de atención? Sí, como se dice, el ser humano, la vida, pero desde el punto de partida, dos partes todavía no pueden tener asidero en la construcción de esos objetivos. ¿Por qué? Porque la Constitución y el Buen Vivir parecen que han sido ligados a una construcción de un Estado plurinacional e intercultural y a los derechos de la naturaleza, mientras que el Plan Nacional del Buen Vivir, que es la otra parte, se coloca en la construcción de un Estado moderno y eficiente para lograr un desarrollo inclusivo, con justicia social, etcétera. Es decir, una cuestión se plantea en la Constitución, se plantea en ese énfasis de una discusión de un buen vivir, y otra en el Plan Nacional del Buen Vivir, cuando los dos tienen que estar realmente articulados. Entonces, si nosotros decimos que el summa causa o el buen vivir exige una métrica, una forma de medición metodológica, como estudiantes universitarios que somos, como académicos que somos, que alterne una parte desde una perspectiva que integre a estas multidimensiones que tiene y planteamientos que tiene el buen vivir de manera holística, que incluya a todos, supere esa perspectiva tradicional de desarrollo de dimensiones ambientales, necesidad de sustentabilidad y otras dimensiones, evidentemente vamos a fallar, porque una cosa son los enunciados que se planteaban desde la cosmovisión andina, y otra cosa es medir metodológicamente metas, objetivos que son claramente occidentales. Es como querer medir con un metro la cantidad de agua que está en nuestras manos. Es decir, acá realmente hay una dificultad de entender metodológicamente estas cuestiones que han sido planteadas tanto en la Constitución del 2008 como que han sido planteadas en el Plan Nacional del Buen Vivir y el enunciado, por supuesto, del summa causa.
Bueno, esta era la clase del día de hoy. Tengo que cerrar porque ya la grabación tiene mucho tiempo. Les dejo para que puedan todo aquello que encuentren en las diapositivas que están expuestas en el entorno virtual, que están en el video también del entorno virtual y otra bibliografía que también está expuesta, la posibilidad de leerles. Yo quiero leerlas como comunicadores sociales, qué es lo que me dicen acerca de la construcción de un Estado plurinacional, bajo el Plan Nacional del Buen Vivir, bajo la construcción del Suma Causa, y cómo nosotros metodológicamente podemos llegar a instrumentalizar este proceso en definitiva de que ocurra o no. No, siempre antes de irme, alguna pregunta, algo no estaba muy claro, algo necesitan profundizarse, algún concepto o alguna cuestión, con mucho gusto. Muy claro, licenciado, muchísimas gracias. Bueno, de mi parte, muy claro. Gracias por la clase. Jessica está prendida la cámara también. Hola, Jessica, qué gusto, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo ha pasado? Buenos días, licenciado. Sí, ¿Lista? todo bien, o sea, sí entendí todo, porque, o sea, creo que el buen vivir se refiere a lo que es el bienestar de cada una de las familias ecuatorianas, ya sea en salud, en medicina, en todo eso se refiere. Bueno, Ángel David, también buen día. Un saludo a Marcelo, ya está trabajando, y a Jennifer. Ángel David, también un fuerte abrazo. Así que suerte el día domingo. Suerte el día domingo. Un fuerte abrazo. Gracias. ¿Quieres saber por quién voy a votar? ¿Quieres saber por quién voy a votar? Sí. Licenciado, dígale. No vendrá a decir que Correa, que ya hizo, que no sé qué. No, eso no vendrá a decir, vea, ya. Ya, o sea, el pasado es pisado, ya. Sí, ya no tienen harto con Correa ya. Pero mi hijo es profe, mi hijos. No a la ley seca, profe. ¿Quién es Armijos? Vea, ¿quién es Armijos? Hay que ver conocimientos. Profe, no nos va a tomar la asistencia. Ya está capturada la pantalla, guaguas, así que el que no está en esta pantalla lamentablemente tiene El inasistencia. Darwin tiene falta. Acabo de Licenciado. Por favor. Licenciado, no, en serio, ya diga, ¿por quién va a votar? A ver, creo que ya en todo este semestre ustedes han ido con lo inteligentes que son, entendiendo la proyección política ideológica que tengo yo desde muy chiquito. Lamentablemente no tengo representante en las actuales circunstancias que pueda embanderar lo que yo pienso y siento. Nunca he votado a la derecha y no lo voy a hacer, nunca he votado al centro y tampoco lo voy a hacer, pero no tengo un candidato de izquierda que realmente me pueda ahora garantizar que aquel principio, aquellas propuestas, aquellas cuestiones que creo yo necesita más que nunca hoy el Estado ecuatoriano y su población puedan llevar adelante un proyecto aunque sea de 18 meses, ¿no? Porque no existe, o sea, realmente Yaku se perdió en el camino, no sé qué le pasó. La compañera candidata de la Revolución Ciudadana tampoco, entonces la izquierda está huérfana y es la ideología que yo tengo, no les puedo mentir. No estoy orientándoles el voto, pero es un análisis que yo lo he hecho, lo hemos venido haciendo y les voy a mandar el enlace porque el día sábado a la mañana voy a estar en un panel, les digo, acá en un medio de comunicación, ojalá me puedan escuchar, vamos a estar con otros, no sé quiénes van a ser, pero analizando justamente esta posibilidad. Ustedes seguramente son muy inteligentes, ya han analizado las propuestas, ya han analizado los planes de trabajo, han analizado muchas cosas, incluso subjetivas. Y el debate cambió totalmente el escenario, lamentablemente el asesinato de Fernando Villavicencio también cambió mucho el escenario. Pero en esa discusión estamos todos los ecuatorianos y más ustedes que son académicos, son estudiantes universitarios, que estamos nosotros. O sea, no podemos el día de mañana, el día domingo, perdón, ir y entregar y consignar nuestro voto solamente porque las damas les gusta Novoa Topic o a nosotros nos gusta la Luisa o Yaku juega lindo bol y me gusta la Máchica y también yo quiero Máchica y esas cosas, ¿no? Entonces, Licenciado, mande, Erika. el compañero Alex Manso quiere votar por Yaku, por el boli nomás, pero... ¿Por qué apaga la compañera Erika apaga? Uy, está grabándose, ¿no? Esperen, despido la clase y luego seguimos.